Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El dólar llegó a un precio histórico, 4.627 pesos, es decir, un alza de 114 pesos. De nuevo, la recesión en Estados Unidos, que parece inminente, aumenta el nerviosismo de inversionistas en todo el mundo. El alza del dólar encarecerá las importaciones de bienes agrícolas, lo que podría generar carestía en productos básicos de la canasta familiar. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo hoy que el elevado precio del dólar es un fenómeno internacional. Ocampo, quien estará al frente de las finanzas del país desde el 7 de agosto, descartó que la depreciación del peso se deba a un fenómeno de fuga de capitales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un informe multipartidista del Congreso de la República sobre el acuerdo de paz dice que hay un retraso de ejecución brutal en recursos para los OCAT Paz. Asimismo, congresistas que presentaron el informe señalaron su gran preocupación por las condiciones de seguridad en los territorios. Entre 2017 y 2020 hubo un incremento de 44,4% en homicidios de líderes sociales y entre 2016 y 2021 del 278,9% en el número de masacres, relata este documento. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La NASA reveló las nuevas e impresionantes imágenes tomadas por telescopio James Webb que muestran planetas gigantes, estrellas agonizantes y galaxias chocando. El Fondo Monetario Internacional redujo en 6 décimas hasta el 2.3% su previsión de crecimiento para la economía de Estados Unidos en 2022. Comité sobre asalto al Capitolio investiga los vínculos entre el expresidente Donald Trump y grupos extremistas de ultraderecha. La OMS mantiene la emergencia internacional por COVID-19 y advierte que la pandemia está lejos de terminar. Twitter demandó a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por $44.000 millones. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La NASA reveló hoy nuevas imágenes después de la revelada ayer por el presidente Biden, tomadas por el telescopio James Webb, que captan al universo como nunca antes. La NASA reveló en vivo las primeras imágenes en color y de alta resolución del telescopio espacial James Webb, que muestran al universo como nunca antes se había visto. La primera imagen que se conoció fue la que publicó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde se revela la imagen más clara hasta la fecha del universo primitivo, que se remonta a 13.000 millones de años. La imagen está repleta de miles de galaxias y presenta algunos de los objetos más débiles observados. Otras que se conocieron fueron las siguientes. La nebulosa de los 8 estallidos. Es una esfera gigante de gas y polvo en expansión que ha sido iluminada por una estrella moribunda en el centro. A medida que las estrellas envejecen, cambian la forma en que generan energía y expulsan sus capas externas. Y luego, cuando la estrella vuelve a calentarse mucho, energizan todo ese material que había despreciado previamente. El anillo sur tiene casi medio año luz de diámetro y se encuentra a unos 2.000 años luz de la Tierra. El quinteto de Stefan. Esta es una agrupación visual de 5 galaxias. Este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Contiene más de 150 millones de píxeles y está construida a partir de casi 1.000 archivos de imagen independientes. La nebulosa de Carina. Situada a 7.600 años luz de distancia, la nebulosa de Carina es una guardería estelar donde nacen las estrellas. Es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo y alberga muchas estrellas mucho más masivas que el Sol. Las nebulosas son semilleros estelares, son nubes masivas de gas y polvo en las que se están formando nuevas estrellas. El telescopio Webb de la NASA podrá investigar los misterios del universo al observarlos a través de la luz infrarroja, que es invisible al ojo humano. En otras noticias del mundo, el Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento para Estados Unidos.
El FMI publicó las conclusiones de su informe sobre Estados Unidos y rebajó en 6 décimas hasta el 2,3% su previsión de crecimiento para la economía de esta nación este año, por el efecto que tendrá y está teniendo el encarecimiento de los precios al debilitar el consumo y la inversión. El fondo calculaba hace tan solo 2 semanas un crecimiento del 2,9% y del 1,7% en 2022 y 2023 respectivamente. En esta actualización no llegan a hablar de la caída del Producto Interno Bruto, pero siguen rebajando la previsión de crecimiento ante la coyuntura actual. La bolsa de Nueva York cerró a la baja. Los inversores se preparan para una semana de noticias sobre la inflación e informes de ganancias de varias grandes empresas que podrían agravar la incertidumbre y los temores de recesión en Estados Unidos, que en la jornada de hoy golpearon los 3 principales indicadores de Wall Street. El Dow Jones de Industriales perdió 0,62%, el tecnológico Nasdaq cayó 0,95% y el índice ampliado Standard & Poor's 500 cayó 0,92%. Las autoridades prorrusas denunciaron al menos 7 muertos en un ataque ucraniano contra la ciudad nueva Kakhovka en Ucrania. Ucrania abatió a un general ruso en el bombardeo contra un depósito de municiones de las tropas invasoras en Kherson, en el sur del país, en un contraataque como parte de los esfuerzos para recuperar el terreno en la región. El general de división Artem Hasbulin, jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército número 22, murió en el ataque ucraniano realizado con misiles HIMARS, un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad donados por Estados Unidos. Las autoridades prorrusas nombradas en Kherson confirmaron el ataque en Nueva Kakhovka y reconocieron que dejó al menos 7 muertos y alrededor de 60 heridos. El Comité sobre el Asalto al Capitolio intenta probar con evidencia y testimonios el vínculo de Donald Trump con grupos extremistas que llegaron el 6 de enero de 2021 al Capitolio. El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Donald Trump examinó las conexiones entre aliados del expresidente y grupos extremistas de ultraderecha. Proud Boys and the Oath Keepers are 2 key groups that responded immediately to President Trump's call. Con ese objetivo, citaron a exmiembros de una milicia antigubernamental que aseguraron estar arrepentidos por haber creído en las mentiras de Trump. Además, el comité presentó pruebas de que el exmandatario planeó días antes instigar a sus seguidores a acudir a la sede del Congreso, en un último intento de mantenerse en el poder mientras el Congreso certificaba formalmente su derrota electoral. El mandatario estadounidense Joe Biden recibió en Washington a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y llegaron a acuerdos sobre migración. En el Salón Oval de la Casa Blanca se llevó a cabo la segunda reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos Joe Biden. El mexicano planteó 5 puntos que fortalecerían a ambas naciones de cara a las crisis económicas y de índole migratoria. Sobre esta última, insistió en regular el flujo migratorio a través del otorgamiento de visas temporales de trabajo para que las economías no se paralicen por falta de mano de obra. Por su parte, el presidente estadounidense exhortó a AMLO a enfrentar el contrabando de personas y de narcóticos, para así evitar tragedias como en la que 53 migrantes perdieron la vida en Texas el mes pasado. Para el demócrata, a pesar de los titulares exagerados que se leen en los medios, ambos tienen una relación sólida y productiva. La Organización Mundial de la Salud dijo que el COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial, casi 2 años y medio después de que se declarara la pandemia. El Comité de Emergencias determinó que el virus sigue constituyendo un evento extraordinario que aún impacta de forma adversa la salud global. Esta decisión se debe a que los casos de coronavirus siguen incrementándose cada semana debido en gran parte a las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron, así como por el levantamiento de restricciones en muchas partes del mundo y a la reducción en la realización de pruebas diagnósticas. Europa Occidental se prepara para su segunda y peligrosa ola de calor del verano boreal. Algunas agencias meteorológicas predicen valores extremos nunca antes imaginados para los próximos días. La temperatura máxima superará los 35 grados centígrados, incluso los 45 grados centígrados en Europa Central. Los gobiernos de varios países están elaborando planes para la primera emergencia nacional de ola de calor que causaría
al menos en algunas regiones, una interrupción generalizada en las escuelas, los viajes y los servicios de salud. Twitter demandó a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía, que era de $44.000 millones. Calificó la estrategia del magnate como modelo de hipocresía. La demanda insta a ordenar a Elon Musk a que complete su acuerdo de adquisición. El argumento es que puede causar un daño enorme a Twitter, que de hecho ya se nota en la baja de las acciones, y que este daño no podría tener una reparación económica. Miles de japoneses despidieron al exministro Shinzo Abe tras un funeral privado con aires solemnes. El homenaje se realizó en el templo budista Sosoji en Tokio, solo para allegados del político, pero al que se acercaron numerosos ciudadanos para presentar sus condolencias. Desde primera hora del día, miles de personas entregaron sus ofrendas florales en un altar del exministro instalado en un área del recinto abierta al público. En una clasificación de la revista internacional especializada en turismo Time Out, Medellín fue ubicada entre las 3 mejores ciudades del mundo en 2022 en un listado de 53 capitales. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, Medellín solo es superada por Edimburgo en Escocia y Chicago en Estados Unidos, mientras está mejor posicionada que ciudades de la talla de Ámsterdam y Berlín. La revista destacó de la capital antioqueña aspectos como el sentido solidario de su gente, la resiliencia y el clima. Revelaron las imágenes del momento exacto de un accidente en Mendoza, Argentina, donde un carro atropelló e hirió a 23 personas. El incidente se produjo a las afueras del Teatro Plaza cuando el automóvil conducido en reversa por una persona con discapacidad colisionó contra las personas que se encontraban fuera del establecimiento. Aseguran que la caja de cambios sufrió un daño y por eso el conductor no pudo controlar la marcha. Wikipedia, la enciclopedia libre y colaborativa utilizada por millones de personas en la red, tiene un problema con artículos falsos que está buscando solucionar a través de inteligencia artificial. Andes presenta El Momento Digital. El desafío de evitar errores e información falsa es cada vez mayor para los voluntarios de la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimos de lucro detrás de la enciclopedia digital Wikipedia, donde cada mes se agregan más de 17.000 nuevos artículos a esta plataforma colaborativa utilizada por millones de personas. Pero ahora, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Meta podría ayudarles en sus tareas. Esta solución, conocida como Spear, tiene 2 grandes pilares: un algoritmo entrenado con más de 4 billones de fragmentos de texto de Wikipedia y un conjunto de datos alimentado por la información de 134 millones de páginas web para verificar la información. China presentó su primer coche o automóvil alimentado completamente con energía solar y con un muy alto nivel de automatización. En la ciudad china de Tianjin, un equipo de ingenieros desarrolló un coche eléctrico que se alimenta completamente con energía solar y no utiliza combustibles fósiles ni fuentes de energía externas. El coche, llamado también Tianjin, fue desarrollado en solo 5 meses por 42 empresas y 3 universidades del país. Su nivel de conducción autónoma es muy alto, de L4 o más. El nivel L4 de automatización supone que un coche reacciona por sí mismo y sin intervención humana ante cualquier situación, imprevisto o fallo. El Tianjin se posiciona como un automóvil compacto con un diseño de 3 asientos. La velocidad máxima del coche es de casi 80 km por hora. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra de Salud Futura, la doctora Carolina Corcho. Ayer hablamos con ella sobre el sistema de información que primero ella va a establecer para saber qué tenemos, qué nos falta, con qué contamos y con qué debemos tener en materia de tecnología y en materia médica. Doctora Carolina, teniendo ya este esquema informativo, ¿qué es lo primero que usted hará como ministra? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir una promesa que se hizo con las poblaciones más vulnerables de la Colombia profunda del país. El compromiso es los equipos básicos de atención
que se desplieguen en todo el país con un modelo de atención primaria en salud, que en Colombia, a raíz de que tenemos un modelo centrado en la enfermedad, se abandonó el enfoque preventivo. Entonces, en ese sentido, tendrá que desplegarse en el territorio nacional, privilegiando, pues también habrán zonas urbanas, pero la zona rural y dispersa, donde viven 22 millones de colombianos, para que allí lleguen estos equipos básicos conformados por diversas profesiones de la salud. ¿Y cómo lo va a hacer? Esto es un proceso, digamos, que tiene muchas experiencias a nivel local. Aquí tendremos que hacer unos acuerdos con algunos entes territoriales y hospitales para proceder a generar el modelo y la contratación de personal en condiciones dignas para poder atender, por ejemplo, en el caso de La Guajira necesitaremos más nutricionistas por el tema nutricional. En el caso del Quindío, entonces, requeriremos más personal experto en salud mental que se desplacen a estos territorios y empiecen a hacer ese trabajo con la comunidad y con la ciudadanía que llamamos atención primaria en salud. Eso no quiere decir que el sistema solo sea eso. Continuarán las clínicas, los hospitales, prestando sus servicios de alta complejidad, pero a largo plazo, y eso ha sido una directriz de la Organización Mundial de la Salud, los sistemas deben tener una vocación preventiva. Esto es una medida fundamental. El segundo elemento importante que tenemos que tener en cuenta es si resolvemos el flujo de recursos de la salud públicos a las clínicas y los hospitales, ahí sí nosotros podemos solicitarle a las clínicas y los hospitales que empiecen a dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Pero antes de eso, señora ministra, mire, hoy tenemos en Colombia dos sistemas de salud. El público, que está quebrado, y el privado, que está funcionando. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud privado? Con la Santa Fe, con la Country, con la Palermo, con las cantidades de clínicas y sistemas hospitalarios que hay en Colombia privados. El sistema de salud, la prestación de servicios es mayoritariamente privada. Sí. Colombia no puede prescindir de sus clínicas privadas. Por supuesto que sí. Y además ahí hay un acumulado de la ciencia, la tecnología, la innovación, el aprendizaje. En lo público... No, perdón que interrumpa, lo privado. Lo que usted anuncia sobre mejorar la condición salarial y contratación de médicos y enfermeras, ¿se hará también para el sector privado? Claro que sí. Es público y privado, porque es que el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la salud trabajan en el sector privado, porque este es un sistema de salud fundamentalmente privado. Y en cualquier reforma que se haga, se tiene que mantener esa condición de ese prestador. Solo que muchos de ellos le dicen a uno, ¿qué formalización vamos a hacer nosotros si no tenemos garantizado el pago oportuno por parte de los administradores intermediarios? Si nosotros garantizamos que esos recursos les lleguen, va a ser mucho más fácil que con ellos se pueda acordar y concertar un proceso de dignificación y formalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso suena muy bien, pero ¿cómo lo va a hacer? Por eso le estoy diciendo, no, pero me ha dicho, me explico. ¿Cómo es usted para decirle a las clínicas privadas de Colombia, usted tiene que pagarle tanto a este médico y tanto a este especialista y tanto a esta enfermera y tanto a este paramédico? No, esos son procesos de concertación que se hacen porque en todo caso tanto lo privado como lo público están sometidos a unas leyes y a una normatividad laboral en el país. Que hoy no se cumple, pero que se puede cumplir en la medida en que nosotros les garanticemos que efectivamente los recursos que hoy no les llegan, porque el problema de que no les lleguen los recursos no es solo los hospitales públicos, son también las clínicas privadas. Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué se va a hacer por parte del Ministerio para obligar a las fundaciones, que son todas fundaciones, ¿no? Las clínicas, para mejorar los ingresos de los médicos, las enfermeras y todo el sistema de personal paramédico? ¿Cómo va a ser? Hay unos instrumentos. Si yo estoy garantizando el flujo de recursos, nosotros podemos concertar con ellos cuáles son las condiciones de habilitación, cuáles son las condiciones de incentivos no perversos, porque este modelo tiene muchos incentivos perversos. Por ejemplo, si usted es una clínica que tiene condiciones de calidad,
y tiene formalizado a los trabajadores y trabajadoras, puede recibir un incentivo en función de eso, y esto, digamos, está también enmarcado en las habilitaciones. Eso se puede hacer en lo público, pues evidentemente hay unas plantas allí hace mucho rato que tendría que definirse de manera técnica, porque el temor real que puede haber en los hospitales públicos es la interferencia, el clientelismo, que nosotros somos conscientes de eso, para generar plantas no apropiadas. Hay mecanismos técnicos para habilitar esas plantas y empezar ese proceso, pero para usted poder concertar eso, usted debe garantizar que efectivamente le lleguen los recursos, porque lo primero que van a hacer van a decir los directores de las clínicas privadas, es que las y públicas también, es que las EPS nos deben... privadas también privadas. Sí. Los privados, 205, nos van a decir es que nos deben 12.7 billones y las públicas nos van a decir 10.1 billones. Es muy complejo cuando no está garantizado ese flujo de recursos, nosotros garantizar un proceso de formalización. No, pero va a pasar exactamente lo que usted dice. ¿Y cuándo me pagan lo que me deben? Sí, eso es parte de lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Por eso cuándo y cómo? Eso es parte. Hay mecanismos que tiene el Estado. Por ejemplo, hay un mecanismo que ya el ADRES tiene hoy, que se llama el giro directo. Ya el régimen subsidiado tiene un giro directo donde el ADRES gira directamente. Sí, señora. ¿Y de dónde sale la plática? La plática sale de donde sale hoy. ¿Cómo se financia el sistema de salud? Son 65 billones que vienen de los aportes y cotizaciones de los colombianos y el impuesto general de la nación. Esas son las dos fuentes que nos dan los 65 billones de pesos, que son recursos públicos con destinación específica. Hoy tenemos la plata, lo que nosotros estamos diciendo, cómo cuidamos esos recursos y cómo garantizamos una redistribución equitativa de esos recursos para cumplir el fin del derecho fundamental a la salud. ¿De dónde sale la cifra, señora ministra futura, de la UPC? ¿Quién la fija y quién la paga? La UPC es un pago en el régimen contributivo, es un pago que se hace a partir de las cotizaciones, y en el régimen subsidiado de la fiscalidad, es decir, del presupuesto general, de los impuestos. Sí. Finalmente todo el sistema lo financiamos los colombianos, una por el aporte de cotizaciones y otro por los impuestos que pagamos. Y hay un cálculo de la UPC, nosotros tendremos que revisar específicamente, en este momento es aproximadamente $1 millón de pesos, habría que revisar si eso se aumenta, se ajusta. Por capitación, es decir, $1 millón por persona atendida. $1 millón por persona al año que se le entrega para que se atienda a esa persona. O sea, y eso lo paga el Estado mediante esos dos tipos de financiaciones. Es decir, si usted hoy está afiliado, usted está afiliado es al Estado a través de un EPS, si vamos a ser precisos, porque finalmente esto se paga con recursos públicos de los colombianos. A ver, señora ministra, todos los colombianos aportamos al año, los que están empleados, 14 millones de pesos para seguridad social, de los cuales solo recibimos 1 millón en atención. ¿Qué se hace en los otros 13 millones? Van a ADRES y de ADRES van a las EPS. Si desaparecen las EPS, ¿para dónde va ahora esa plática? Si desaparecen las EPS, el ADRES sigue pagando la plata a quien atiende a los pacientes, que son las clínicas. Hoy el ADRES lo hace. Esto no es una propuesta ni siquiera del próximo gobierno. Hoy el ADRES en los últimos 5 años, el 82% de los recursos los ha girado de manera directa en el régimen subsidiado a las IPS, clínicas y hospitales, y en un 18% al régimen contributivo. Eso ya se hace hoy. Y eso, por cierto, ha funcionado bastante bien. Y llegan los recursos allá. Entonces, en ese sentido, si no está el intermediario, el recurso seguirá existiendo, porque el recurso en este momento se concentra en ADRES, y el recurso de manera expedita mediante un sistema de información también público se gira a quienes hacen las atenciones, y esto nos permite optimizar el manejo financiero del sistema. Bueno, regresemos, señora ministra, al tema de los médicos, enfermeras y paramédicos. Una institución pública o el gobierno no puede dar órdenes directas a una empresa privada de cuánto debe pagar. No estoy hablando del salario, sino de cuánto debe pagar. ¿Cómo va a hacer usted para que cualquier institución de salud le pague lo que debe
a un médico o a una enfermera? Bueno, lo primero que hay que decir es que si nosotros garantizamos el flujo directo de las deudas a las clínicas y los hospitales, va a ser más fácil la concertación para el proceso de formalización. Sí. Desde lo público se regulan los procesos de habilitación de una clínica privada. Se pueden generar unos incentivos para quien tenga formalizado el personal de la salud, porque la habilitación sí depende de decisiones de política pública del Ministerio de los entes territoriales. Entonces, en ese sentido, por esa vía, sí se puede generar eso con las clínicas privadas, y con los hospitales públicos hay unas plantas ya establecidas. Lo que pasa es que lo que le dicen a uno en los hospitales no podemos formalizar porque no tenemos flujo de recursos. Los hospitales están trabajando a pérdida. Los hospitales públicos están inclusive más afectados, aun cuando están afectados las clínicas privadas. La queja permanente de los gerentes es: no nos pagan, estoy debiendo plata, trato de pagarle a los trabajadores, pero entonces tengo la presión de los proveedores. Si resolvemos ese tema del flujo de recursos, se pueden activar ya unas plantas que tienen habilitadas las empresas sociales del Estado para iniciar ese proceso de formalización. Un proceso de formalización del personal de salud es muy costoso en el sistema, pero por eso tiene que plantearse una gradualidad y una progresividad. Por eso tiene que ir ligado a todo el tema de facilitar la entrega de recursos allí. ¿Cuánto vale, señora ministra, la deuda que tiene hoy el Estado con los hospitales? La deuda de las EPS, lo que dice los gremios de los hospitales públicos, es de 10.1 billones de pesos. Pero vuelvo, insisto, como no tenemos un sistema de información que dé cuenta en las transacciones, hay discrepancias, porque inclusive en este momento hay todavía discrepancias sobre deudas, y esto es sin liquidación de las EPS. Porque hay unas EPS liquidadas que dejaron deudas enormes, y esas deudas pues ponen en aprietos financieros a los hospitales. Entonces, pero ese es el dato que ellos dan. Y ahí viene el problema, ministra. Si desaparecen las EPS, como van a desaparecer, ¿quién va a pagar la deuda que hoy tienen con los hospitales? Eso es parte del trabajo que se tiene que hacer en términos de lo que uno denomina, y que no se ha hecho, no se hizo nunca. Tuvimos 200 EPS, se liquidaron y no se hizo un programa de lo que se llama daños colaterales de un proceso de liquidación, deudas, acreencias, etcétera. Se tiene que diseñar todo un asunto para el control de esos daños colaterales. Eso hace parte de todo el proceso de transición que hasta hoy en Colombia no se ha hecho. No, sí, pero no me quedó claro de dónde va a sacar usted la plata que deben las EPS a las IPS, que ya suben más de 10 billones de pesos. Hay unas exigencias que había hecho el Ministerio de Salud, que las EPS tenían que constituir algo que se llama reservas técnicas para poder responder a eso. Unas la tienen, otras no. Unas tendrán que responder con reservas técnicas y otras porque este es el vacío que tiene el sistema. El sistema se ha construido en un caos enorme regulatorio porque se supone que si las EPS eran aseguradoras, que esa era la vocación de la Ley 100, pero eso no terminó siendo real, tendrían que tener mecanismos de reaseguros o reservas técnicas que soportaran las liquidaciones. Eso no pasó. Finalmente no ejercieron la función de asumir el riesgo financiero. Entonces, por ese lado tenemos las reservas técnicas y las que no. Ese es el asunto que tenemos que revisar ya. En el caso, por ejemplo, de estas 14 que ya tenemos, son 14 EPS hoy, de acuerdo a los datos que tenemos. ¿Las que sobreviven? No, esas 14 son las que no cumplen indicadores financieros. Este es el dato que tenía la Supersalud el año pasado. Este año el superintendente de salud ratificó, pero nosotros tenemos que poner eso en blanco y negro en el empalme porque ahí hay unas decisiones para tomar. Pero usted me dice, ministra, tenemos que ver de dónde sacamos los recursos. Eso no está claro. Para atender la deuda que finalmente va a subsistir de las actuales EPS con las IPS. Pero la realidad hoy que tenemos es, tienes 14 EPS que no están cumpliendo, Yamit. ¿Las dejas ahí? ¿Dejas esas EPS ahí? ¿O qué decisión tomas? Esas 14 EPS tienen alrededor de 14 millones de colombianos y colombianas. Eso es una decisión fuerte que tiene que tomar el siguiente gobierno, de todo el caos, digamos, que se ha heredado del sistema.
Entonces, en ese sentido, ahí tienes que tomar la decisión del traslado de los pacientes a otras y de cómo, EPS. exactamente, del traslado de pacientes a otras EPS y además en qué tiempo lo haces. Porque pues son 14 millones de colombianos que el día de hoy están bajo la jurisdicción de unas instituciones que no cumplen los mínimos para manejar recursos públicos de la salud. Eso es una realidad. Eso es lo que usted llama transicional. Transicional, pero no es solamente un problema transicional, es que es un problema concreto y real que tiene que resolver el próximo gobierno, por eso, porque esa es la realidad que tenemos. Pero entonces, no es que las EPS se acaben el 8 de agosto, sino que habrá un proceso de marchitamiento. No es ni siquiera, es que las EPS ya se marchitaron. Como le estoy diciendo, hay 14, ya hoy. De acuerdo a estos datos y a estas cifras que tendremos que precisar a la fecha de hoy, porque esto corresponde a los datos de la superintendencia del año pasado, sí, que ya dicen no cumplen indicadores financieros. Ahora, si vamos a revisar cuántas tienen reservas técnicas, es decir, soporte para deudas, podrían ser menos. Entonces no es que se vayan a marchitar, sino que ya se marchitaron. Por eso nuestra insistencia es no podemos seguir dando vueltas en el caos en Colombia. Ya se intentaron 2 reformas, la 1438 y la 1122 previamente, cosméticas, y no se resolvió. Luego estos son los problemas concretos que hay que resolver en el corto plazo, pero el país necesita una reforma a la salud porque si no cada año vamos a estar en esta misma discusión. Ahora mire, señora ministra, el señor exministro Rudolf Gómez envió a sus seguidores el siguiente trino. El sistema de salud no es perfecto, pero atiende a la mayoría de la población urbana y precariamente a la rural. La reforma tendría que comenzar en el sector rural y el ejemplo a seguir es el de Ecuador. Puestos de salud en todos los corregimientos adecuadamente equipados. ¿Qué le parece? Después de comercial. Su respuesta, ministra. Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente hay un rezago de la zona rural y dispersa respecto al urbano. Y allí tiene que haber mayor atención del Estado en tanto el fortalecimiento de hospitales públicos, porque entendamos que si bien las clínicas privadas son las que prestan mayoritariamente servicios, son los hospitales públicos los que van al territorio y hay que fortalecerlos y blindarlos de la corrupción, y eso pasa por depurar en la situación actual el régimen subsidiado. Eso, digamos, es importante tenerlo en cuenta y eso es una deuda histórica. Por eso es que hay medidas que se toman, los equipos de atención básica que van a esos territorios, el modelo preventivo y la infraestructura. Ahí se requiere una inversión en infraestructura rural, en empresas sociales del Estado. Que eso va a ser lo prioritario. ¿Que eso va a ser qué? Lo prioritario. Exactamente. Eso, y en eso tiene razón el doctor Rudolf. Eso ahora, hay que hacerlo. En otro trino, el mismo señor exministro Gómez dice lo siguiente. Esto es sobre lo que usted ha dicho, ¿no? No se debe correr el riesgo de destruir algo que funciona antes de tener andando algo mejor. Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud. Sí, esto es, digamos, una visión trágica del cambio. Bueno, lo primero que hay que decir es que hemos descrito la crisis que ya hay hoy. No es que se vaya a generar la crisis, es que la crisis ya es, la crisis ya fue. 22 millones de colombianos en zonas dispersas y rurales, un número de tutelas importantes anuales por negación de servicios de salud, una quiebra fiscal y financiera del sistema sobre prestadores, una precarización de trabajadores de la salud, que, o sea, la crisis ya fue. De aquí en adelante... Pero crisis relativa con 99.2% de cobertura. 99.2% de cobertura, que no significa acceso y que hay que revisar a la luz de que se levantó la resolución de emergencia sanitaria y de acuerdo al propio Ministerio de Salud, un poco más de 1.800.000 colombianos quedan sin afiliación y entran por otros mecanismos. Luego, eso del 99% está en un limbo, porque crearon otros mecanismos, la contribución solidaria, y por otro lado, eso no garantiza el acceso. Eso no garantiza el acceso
Y eso hay que preguntárselo, por ejemplo, a los ciudadanos de los municipios. La entrega de medicamentos es una de las causales, por ejemplo, de la tutela. Entonces, en ese sentido, la crisis ya fue. Y he descrito los elementos de la crisis. Lo que nos corresponde a nosotros es resolver la crisis. Uno tiene ya dos opciones frente a esto. O administra la crisis, mira para otro lado y dice que no está pasando lo que está pasando y continuamos con medidas cosméticas que hemos hecho durante 10 años y aún así continuamos la crisis, o asumimos una reforma con medidas de transición responsable, con un debate democrático que inicia en este momento preciso para discutir las mejores salidas, que es lo que nosotros pensamos, hay que resolver ya de fondo esto, o por lo menos dar las bases para iniciar ese proceso. Mejor dicho, señora ministra, no es cierto que el doctor Gómez tenga razón cuando dice que las consecuencias que puede traer el programa suyo de acabar con lo que hay y ensayar un nuevo modelo puede causar una hecatombe en la salud. Bueno, lo primero es que hay una premisa falsa. La propuesta nuestra no está proponiendo acabar con lo que hay. Aquí se va a fortalecer el trabajo de los médicos, enfermeras, del millón de trabajadores y trabajadoras de la salud que responden por la atención del sistema de salud. Se va a fortalecer la transparencia, el flujo de recursos de la salud. Se va a fortalecer las clínicas, los hospitales, los mecanismos de inspección, vigilancia y control y la participación social. Eso no es acabar con lo que hay. Y eso es una falsa premisa. Y la segunda, del doctor Gómez. Sí. Eso es una falsa premisa. Y la segunda, la que él plantea ahí, se refiere más o menos como que es que vamos a entrar a la crisis. No, es que ya estamos en una crisis de las características financieras, humanitarias, de negación de servicios que he descrito. Lo que tenemos que abocarnos es a resolver la crisis. Ministra, mire, mi tema final. Usted tuvo hace un año una pelea muy fea, pero dura, con el entonces exministro, recuerdo en ese momento, el doctor Alejandro Gaviria, quien ahora es su colega en educación. Un enfrentamiento duro, donde hubo adjetivos que no quiero repetir. ¿Cómo van las relaciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es otro momento. Esto es un gobierno conformado por una coalición muy amplia. Esto es un momento, digamos, de respeto, de discusión en la diferencia. Yo saludé recientemente a Alejandro Gaviria, al ministro de Educación. Habrá unos temas que tenemos que trabajar de la cartera de él y la mía sobre educación en salud. Absoluto respeto con su autonomía en su cartera, sus decisiones, porque finalmente es un gobierno que tiene, digamos, una propuesta conjunta avalada por los colombianos en votación, en un programa que votaron las mayorías democráticas del país, y esto ya pasó. Nos corresponde ya es mirar para que esto salga muy bien, porque hay mucha expectativa en el país. Pero ya son amigos, ya se hablan bien. Por supuesto, y por supuesto que vamos a hablar, porque además en el Consejo de Gobierno él va a estar sentado. Yo llevo de designada 5 días, 6 días, y él lleva 3 días. Todavía no han tenido ocasión. 3 días. Pero yo creo que él está también en buena disposición, ¿no? Claro que sí, hay toda la disposición. Sí, serán buenos colegas. Buenos colegas, porque necesitamos que esto salga muy bien y al país le vaya muy bien. ¿Usted quiere, señora ministra, que el país la recuerde como la ministra que qué? Como la ministra que postuló la defensa del derecho fundamental a la salud, que es un derecho constitucional. El objetivo del sistema de salud debe ser la garantía del derecho fundamental a la salud, no de negocios, no de intereses particulares. Ese ha sido, digamos, parte de lo que yo desde la sociedad civil y en colectivo pues hemos luchado, y ahorita la vida nos da la oportunidad de hacerlo desde otro lugar. Entonces, está bien decir, bajo el próximo gobierno, no por nuevo gobierno, sino por nuevo sistema, digamos, de tratar la salud, ¿los sistemas de salud dejarán de ser en Colombia un negocio? ¿Son un negocio? Los sistemas de salud no pueden ser negocios. Las sociedades y los estados no pueden permitirse eso. ¿Lo son?
Claro, hay sistemas de salud que son negocios. Por ejemplo, en Colombia eso ha prevalecido y aumentado, y yo creo que ya llega la hora de hacer un gran diálogo para poder garantizar el derecho fundamental a la salud. Yo creo que ya es el momento de ponernos a pensar en la misionalidad del sistema. Pero no volver ni en pesadilla al Seguro Social. Nada de lo que he descrito tiene que ver con el Seguro Social, ni con el Sistema Nacional de Salud, ni con el manejo de recursos de los hospitales por parte de gobernadores y alcaldes. La propuesta se ha explicado, se ha generado, digamos, una matriz de opinión, de desinformación sobre nuestra propuesta, y con la explicación que le he dado, ya a mí usted se ha dado cuenta que nada tiene que ver esto ni con el Sistema Nacional ni con el Seguro. Señora futura ministra de Salud, doctora Carolina Corcho, muy amable, nos ha quedado todo muy claro. Ojalá también a nuestros televidentes, como espero. Gracias por la sintonía y esperamos que ustedes continúen aquí. Gracias, ministra. Muchas gracias, Yamil. En Centro 1 CNI. Noticentro 1 CMI. Nueva alza del dólar. Su mayor precio eleva inflación y provocará aumento en precio de artículos de consumo popular. Corfi Colombiana calcula que precio del dólar se estabilizará en 4.800 pesos. Alza del dólar aumentará precio de alimentos por mayor costo de insumos. Euro se desploma y se cotiza igual a $1. Peor caída en 20 años. Futuro ministro de Hacienda asegura que alza del dólar no obedece a fuga de capitales. Exministro y exgobernador del Chocó, Luis Guillermo Murillo, primer embajador afro de Colombia en Estados Unidos. Presidente Petro expresa molestia por cambios en Junta de Ecopetrol. No nos reten, dice. Comisión de Congresistas de Colombia y Venezuela se reúnen para restablecer relaciones. Pacto Histórico pide recomponer lista de candidatos a Contralor. Las EPS deben ser transformadas pero no eliminadas, dicen hospitales. Irregularidades en regalías por más de 3 billones de pesos, denuncia la Contraloría. Severo informe de los partidos sobre pobre ejecución de los acuerdos de paz. Exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado obtiene libertad condicional. Canciller Marta Lucía Ramírez cancela viaje a Haití por razones de seguridad. Expertos hablan sobre nuevas fotos del universo que corresponden a imágenes con más de 13.000 millones de años. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El precio del dólar marcó un nuevo récord, sobrepasó los 4.600 pesos. Analistas sostienen que la inflación aumentará y que se encarecerán productos básicos de primera necesidad. La escalada en el precio del dólar se mantiene con mayor fuerza en las últimas 2 jornadas. La divisa llegó a niveles históricos de 4.627 pesos, lo que representó un alza de 114 pesos frente al cierre de la jornada anterior. La recesión en Estados Unidos parece inminente, aumentando el nerviosismo de los inversionistas a nivel mundial. En el último mes, el precio del dólar ha registrado un incremento de 692 pesos. El alza del dólar encarecerá la importación de bienes agrícolas, lo que podría generar carestía de productos básicos de la canasta familiar. La inflación sigue siendo el mayor riesgo. Vamos a tener una afectación sobre las importaciones en la temporada decembrina, que es tan importante para el comercio, y eso enfría la economía hacia finales de este año. Las condiciones de la economía actual podrían llevar a un precio del dólar por encima de los 4.800 pesos. Quizás los mercados van a seguir con esta intranquilidad, este nerviosismo, hasta que no hayan descifrado exactamente cuál va a ser la senda de aumentos de tasas de interés en Estados Unidos. Y para eso nos falta quizás un par más de reuniones, y por eso es previsible que en los siguientes meses, si bien no estemos a estos mismos niveles, sí sigamos con un dólar fuerte. Los gremios de la producción prevén un impacto del dólar en las importaciones, en gran parte en el sector de alimentos. Sin embargo, la situación externa viene afectando la demanda de algunas materias primas. Estamos viendo que ese mercado de futuros puede incluso compensar algo el tema de tasa de cambio que ha venido aumentando los últimos días en nuestro país. Hoy se sumó la caída en el precio del petróleo, que cerró por debajo de los $100 y se ubicó en $99 el barril.
El euro alcanzó durante un breve momento la paridad con el dólar por primera vez en 2 décadas. El valor de la moneda europea se ha visto fuertemente golpeada por la amenaza de un corte de suministro del gas ruso al viejo continente y por la guerra en Ucrania. La crisis energética se ha convertido en uno de los factores que más ha alterado la cotización del euro en las últimas semanas, y por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre las dos monedas alcanzó durante un breve momento la paridad, lo que significa que ambas divisas llegaron a valer lo mismo. Esta paridad es el resultado de un desplome próximo al 12% del euro en lo que va del año. Solo en los últimos 3 meses se restó más de un 7% y las caídas superan el 4% solo en lo que va del mes. Y además de un recrudecimiento de la crisis energética en el viejo continente, a los temores del mercado se suma una desaceleración económica y el fantasma de la recesión, mientras varios analistas pronostican que el euro podría caer incluso por debajo de $1, algo que no se ve desde diciembre de 2002 y lo que impactará en la inflación, la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de la deuda del bloque comunitario. Y mientras el dólar sube, la deuda externa colombiana alcanza los 174.000 millones de dólares. Según el Banco de la República, la deuda externa del país alcanzó en abril los 174.313 millones de dólares, lo que significó un incremento del 10,5% frente al mismo periodo del año anterior. Los niveles de la deuda han subido en parte por el alza en el precio del dólar, que en abril ya se ubicaba en 3.966 pesos. La deuda externa medida en dólares ahora es mucho más costosa para el gobierno porque tiene que disponer de más pesos para pagar. Del total de la deuda, solo en el sector público sumó 100.582 millones de dólares para un incremento del 9,1%. El alza en el precio del petróleo compensa. En la medida en que el petróleo sube, el gobierno también recibe unos ingresos adicionales. ¿Qué tanto pesa ese componente frente al componente deuda para hacer el balance de si es positivo o negativo? Una menor deuda será clave para reducir el déficit fiscal del país. El designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el alza del dólar no obedece a una fuga de capitales. Ocampo habló en el encuentro del Pacto Histórico en Medellín. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de los planteamientos que se hicieron en la capital de Antioquia. Margarita, Claudia, buenas noches. La saludo desde el Mirador de Las Palmas, rumbo al aeropuerto de Río Negro. Hoy, en el foro programático del Pacto Histórico, el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, quien intervino vía Zoom desde Londres, se pronunció por primera vez en relación con la devaluación del peso colombiano. Dijo que el fenómeno de la apreciación del dólar es un fenómeno internacional. Eso que estamos viendo, digamos, en los últimos días en materia de tasa de cambio, Colombia sí, le ha ido un poco peor que a otros, de Colombia y Chile, un poco más duro que a otros países, pero todo el mundo está devaluando sus monedas con respecto al dólar, incluso el euro. Por lo tanto, digamos, el fenómeno es un fenómeno de origen muy internacional. No creo que eso sea reflejo estricto de una fuga de capitales. El economista Ocampo, quien estará al frente de las finanzas del país desde el 7 de agosto, explicó también que el grueso de la reforma tributaria que será presentada se basa en el impuesto a la renta a personas naturales, que paguen más los que más ganan. Los 10 millones de pesos corresponden ciertamente al 2% más alto. Eso muestra la pobreza que tiene el país. Por lo tanto, yo digo, el que diga que tiene más de 10 millones de pesos y es de clase media, yo diría, perdón, usted es de clase alta en Colombia. Y anunció una profunda revisión al sistema que rige las zonas francas. Es que fueron creadas históricamente para promover exportaciones, cosa que apoyamos, pero en la práctica están vendiendo 3/4 partes de sus ventas son en el mercado interno. Entonces, una competencia desleal con las empresas que tienen que pagar un impuesto de renta del 35% en el territorio que no es de zona franca. Y el gobierno entrante ya tiene delegado ante la Casa Blanca, ante el gobierno de los Estados Unidos, el de Joe Biden. Se trata del exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, anunciado hoy por el presidente electo, Gustavo Petro. Reemplaza a Juan Carlos Pinzón. Por medio de este mensaje, en su cuenta de Twitter, el presidente electo Gustavo Petro anunció quién será el nuevo embajador, en reemplazo de Juan Carlos Pinzón, ante el gobierno de la Casa Blanca.
Luis Gilberto Murillo, afro del Chocó, será nuestro embajador en los Estados Unidos. Luis Gilberto Murillo es un ingeniero de minas de 55 años de edad, 2 veces gobernador del Chocó, exministro del Medio Ambiente en el gobierno de Juan Manuel Santos y fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en las pasadas elecciones. La bancada del Pacto Histórico recibió como muy buen nombramiento el hecho por el presidente electo. La defensa del medio ambiente, el desarrollo de la paz en Colombia, la búsqueda de un enfoque diferente en materia de narcotráfico. Así que creo que este es un nuevo acierto del presidente Gustavo Petro en el nombramiento de Luis Gilberto Murillo en Washington como nuestro embajador. Para poder desempeñarse como embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo renunció a la nacionalidad de ese país. Tenía la doble, la colombiana y la estadounidense. Duros cuestionamientos hicieron hoy los congresistas del Pacto Histórico y el presidente electo al gobierno saliente. Dice que no se ve bien que estén cambiando y prolongando periodos de miembros de juntas directivas, como en Ecopetrol o en la CREC. El pronunciamiento más duro lo hizo el propio jefe de Estado por medio de su cuenta de Twitter y también el próximo presidente del Congreso, Roy Barreras. La molestia del presidente electo Gustavo Petro por la prolongación del periodo de la junta directiva de Ecopetrol de 2 a 4 años de sus 9 miembros la expresó por medio de su cuenta de Twitter al responder a un artículo de La República, periódico económico. No nos reten, el voto popular es mandato. Quiero producir un consenso pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo. Quien será el próximo presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, manifestó que el ánimo dialogante del presidente electo no puede confundirse. No puede un gobierno saliente, no debe hacerlo y además resulta inútil cambiar la composición de la Junta, cambiar los periodos de Ecopetrol o de la CREC o de algunas representaciones en embajadas importantes en el mundo para dejar, entre comillas, amarradas esas posiciones claves al nuevo gobierno. Resulta inútil porque, por supuesto, pues un decreto se cambia con otro decreto y una junta con otra junta. La invitación es a que el gobierno saliente no siga poniendo palos en la rueda al gobierno entrante. Para comenzar a distensionar las relaciones entre los estados de Colombia y Venezuela, los congresos de ambos países podrían sesionar de manera conjunta en el mes de agosto, de acuerdo con una proposición que va a ser presentada el próximo 20 de julio por los congresistas del Pacto Histórico. Para que el encuentro de los congresos de Colombia y de Venezuela sea un hecho, primero debe ser aprobada una proposición que hizo la senadora electa Gloria Flores. Las comisiones de Relaciones Internacionales de los dos congresos se reunirán de primera mano. Amerita que estos espacios, este diálogo entre los parlamentos habiliten el espacio abierto hacia los distintos sectores ciudadanos binacionales, especialmente los gremios económicos que claman por la apertura para poder avanzar en las economías legales y no en la ilegalidad que se ha tomado la frontera. La iniciativa de la senadora Gloria Flores fue avalada por quien será el presidente del Congreso, Roy Barreras. Dijo que la pondrá a consideración de todos los senadores el próximo 20 de julio. Y a instancias del senador Gustavo Bolívar, los congresistas del Pacto Histórico comenzaron a firmar una carta que le será dirigida al actual presidente del Congreso, el antioqueño Juan Diego Gómez, para que sean cambiados los 10 aspirantes a Contralor General de la República. Dicen que deben ser cambiados porque no cumple ese listado de 10 integrantes la ley de cuotas. Margarita Claudia, concluimos con una información muy importante y tiene que ver con el anuncio que hizo la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, en el sentido de que el gobierno entrante presentará una vez más un impuesto a las bebidas azucaradas. Dice que no en el inmediato plazo, pero sí puede ser a mitad del año entrante. Con la cámara de Matías Álvarez, desde el Mirador de Las Palmas, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muy amable, Gerardo, muchas gracias. Dirigentes del gremio de hospitales y clínicas advirtieron que las EPS no deben desaparecer y que, por el contrario, deben ser transformadas para hacer más eficiente su operación. Nosotros creemos que las EPS deben continuar, pero en un papel de administrador regulado, es decir, que se encarguen de hacer muchos de los trámites internos que requiere el sistema. Estas propuestas deben tener un debate amplio y nosotros sí creemos y estamos de acuerdo en que temas como el de la integración vertical, es decir, la mezcla de roles, un asegurador teniendo simultáneamente prestación o viceversa, eso no es sano para el país.
Giraldo informó que a corte de diciembre la deuda de los hospitales asociados a este gremio, alrededor de 200, asciende a los 13 billones de pesos. Con un 58% de cartera vencida. A pesar del acuerdo de punto final y de otros esfuerzos que hizo el actual gobierno. Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de Meditec, la feria más grande de habla hispana de tecnología para la medicina. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló que en el último cuatrenio se entregaron 3,3 billones de pesos a las entidades prestadoras de servicios de salud IPS. De acuerdo con la Superintendencia de Salud, en el último año se recuperaron cerca de 1 billón de pesos de la red pública y privada de servicios de salud. En este sentido, informaron que se beneficiaron más de 15.000 instituciones prestadoras en todo el país con la entrega de 3,3 billones de pesos. El último año, señor superintendente, hemos logrado alrededor de 244.000 millones de pesos en acuerdos conciliatorios, en 864 acuerdos conciliatorios. Acuerdos por más de 350.000 millones de pesos entre 31 EPS y cerca de 722 IPS. El superintendente señaló que en este cuatrenio se emitieron 313 sanciones a los vigilados por más de 24.000 millones de pesos y se encuentran en curso 715 investigaciones. Asimismo que se liquidaron 14 EPS en los últimos 4 años. La Contraloría General investiga irregularidades por más de 3 billones de pesos en obras ejecutadas en el último cuatrenio con dineros de las regalías. La Contraloría advierte que desde 2018 y hasta junio de este año se han presentado irregularidades en el orden de 3.134.000 millones de pesos en obras ejecutadas con regalías, de un total analizado de 41 billones de pesos. Según la entidad, la irregularidad en solitario más considerable es por 345.628 millones de pesos por la falta de planeación en la construcción de una vía paralela al río Magdalena. De la Ruta del Sol. En Magdalena, los recursos que tienen y cómo están los diseños de la obra y cómo está, todo apunta a que la obra definitivamente se va a convertir en un elefante blanco. Sobre regalías y OCAD Paz, la Contraloría reporta irregularidades por 77.000 millones de pesos. ¿Qué encontramos ahí en esos recursos de OCAD Paz? Hemos encontrado en unos proyectos de fotovoltaicos una especie de carterización que ha habido en esos proyectos. Nosotros, el tema de coimas, pues lo que se ha escuchado por parte de los medios de comunicación, pero la verdad que denuncias claras, denuncias contundentes, no ha habido absolutamente ninguna. Entre los contratos irregulares sigue uno para estudios sobre el corredor agroecológico en la cuenca del río Sinú en Córdoba por 45.000 millones de pesos, por el que investigan hoy a los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile. Un informe presentado por congresistas de diferentes partidos señala una gran preocupación por las condiciones de seguridad de las personas desmovilizadas y por el retraso en la ejecución de los recursos para la aplicación del acuerdo de paz. Un informe multipartidista del Congreso de la República sobre el acuerdo de paz señala que hay un retraso en la ejecución de los recursos para los OCAD Paz. Hay un atraso de ejecución brutal. La comunidad lo que oye es billones y billones de pesos aprobados en el OCAD Paz y luego a nivel territorial coincide exactamente con nuestra cifra, el apenas 3.2% de lo que tendría que hacerse al año. No para transformar esos territorios de un día para otro, para lograr la meta en 15 años. Uno de los puntos que más les preocupa a los autores de este informe es el aumento de la tasa de homicidios a nivel nacional y de líderes sociales. Las condiciones de seguridad territorial se vieron gravemente afectadas. Notamos un incremento del 5.5% en la tasa nacional de homicidios. Esa tasa es especialmente gravosa en el caso de estos municipios PEDET, en donde hubo un incremento del 38%. En el caso de líderes sociales se incrementó en un 44% el homicidio. El informe también señala que hubo un incremento de las masacres en un 278,9% entre 2016 y 2021. De acuerdo con el informe, hubo un aumento de víctimas de desplazamiento masivo en 478,7%. Otro punto que critican y urgen al nuevo gobierno es resolver el tema de tierras. Sin una reforma seria a la ley de tierras, que es un compromiso del acuerdo de paz, que acelere el proceso de adjudicación de baldíos, no se va a lograr si no se cumple con las metas de acceso y formalización de tierras.
Un informe de Amnistía Internacional advierte fallas en la protección a las mujeres migrantes venezolanas en Colombia y revela un fuerte incremento de la violencia en su contra. El documento señala a Colombia y Perú como los estados que menos garantizan los derechos mínimos de las migrantes. Los gobiernos no están reconociendo su derecho a solicitar la condición de persona refugiada, dado que están huyendo de violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela. Y por otro lado, no están protegiendo su derecho a una vida libre de violencia. Según esta advertencia, la violencia contra las mujeres migrantes ha aumentado en 71% desde 2018. Y una vez que son sobrevivientes de violencia de género, por ser mujeres y por ser venezolanas, no tienen un acceso efectivo a la justicia y en ocasiones ni siquiera a la atención médica. Los mayores riesgos están en las ciudades fronterizas. Se exponen a hurtos, extorsiones o violencia y explotación laboral o sexual en la ruta migratoria, en el acceso a los países. Amnistía Internacional recomienda agilizar la expedición de documentos que legalicen la presencia de las migrantes en el país para facilitar el acceso al empleo formal. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas hizo posible el reencuentro de dos familias con sus seres queridos, a quienes no veían desde hace 22 y 29 años, respectivamente. Darío es la sexta persona que se encontraba desaparecida en medio del conflicto, que hoy fue encontrada con vida y que solo anhelaba el momento para abrazar a su hermanito, a quien no veía desde el año 2000, cuando hombres armados se lo llevaron en el sur del Tolima. Este momento significa mucho. Imagínense, 20 años, más de 20 años, perdido por la vida, por el mundo, sin saber de mi hermano. En Popayán, la unidad de búsqueda también logró el reencuentro de un padre afrodescendiente de 57 años con sus dos hijas, que hoy tienen 37 y 34, y con su ex compañera, a quienes no veía desde 1993. La familia se había desintegrado tras varios intentos de un grupo armado por reclutar al padre. Estas dos personas habían sido desaparecidas para sus familias en la medida en que habían perdido el contacto y no sabían la suerte que habían corrido luego de haber estado expuestas a riesgos del reclutamiento del conflicto armado por acciones de los actores en el territorio. Un reencuentro 29 años después, y gracias a un amigo, la familia se pudo volver a abrazar. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, alertó por la expansión de las disidencias de las FARC en el departamento del Tolima. La Segunda Marquetalia y el Comando Coordinado de Occidente estarían recuperando el control de las actividades ilegales en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. Ante la presencia, crecimiento y expansión de dos disidencias de las antiguas FARC, nuestro sistema de alertas tempranas identificó alto riesgo de desplazamiento forzado de la población civil, amenazas y atentados contra la vida e integridad de líderes sociales. También existen riesgos para las personas en proceso de reincorporación, de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, de extorsiones y la utilización de armas no convencionales. Según información de la Defensoría, las dos estructuras disidentes estarían entregando panfletos en los que incluyen normas de control social. Las autoridades lograron el rescate de dos menores de edad que habían sido secuestrados en el Catatumbo. El secuestro es un flagelo que sigue golpeando a los habitantes del Catatumbo. John Brando Quintero, de 15 años de edad, es la cuarta víctima de grupos ilegales en Ocaña. Repudiamos estos secuestros, todos los secuestros que se han dado en esta región los repudiamos y le pedimos al gobierno nacional que haga presencia en la zona porque la gente de bien no puede seguir como está en estos momentos. El estudiante del colegio La Salle, secuestrado junto a otro menor, fue rescatado en una operación del Gaula y el Ejército luego de permanecer por más de 15 horas en poder de sus captores. Las tropas del Ejército Nacional y nuestro Gaula Policía la captura de 3 sujetos, los cuales tenían secuestrado al menor John Brandon Quintero, incautándoseles un arma corta, un vehículo y unas municiones. El otro menor plagiado fue liberado en una trocha por sus captores minutos después. La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad condicional a la exdirectora del extinto DAS, María del Pilar Hurtado. La Sala Penal de la Corte concedió la libertad condicional a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, al encontrar que su comportamiento mientras purgó su sanción en establecimiento de reclusión fue ejemplar.
Hurtado fue condenada a 14 años de prisión por las chuzadas que desde el DAS se desplegaron contra periodistas, magistrados y políticos de oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Hurtado, quien ha estado privada de la libertad en la Escuela de Caballería desde enero de 2015, mostró un buen desarrollo intracarcelario, sin reporte de incidentes disciplinarios y además desempeñándose en programas de trabajo y estudio, dijo la Corte. Cumplió 3/5 partes de la pena y tuvo una redención de 31 meses. La canciller Marta Lucía Ramírez suspendió una visita prevista a Haití para dialogar con exmilitares colombianos presos desde hace un año que son señalados de cometer el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. La vicepresidenta y canciller tenía previsto viajar mañana miércoles a Haití para reunirse con los exmilitares colombianos presos por el asesinato del presidente Moïse, según acuerdo al que había llegado con los familiares de los prisioneros, pero hoy desistió del viaje. No vamos a poder viajar por ahora porque hay una situación de mucha tensión social en Haití y nos pidieron anoche posponer ese viaje. Los familiares de los exmilitares lamentaron la decisión de la canciller que según ellos se debió a razones de seguridad. Manifiesto mi preocupación por los casos de extrema violencia y temas de seguridad que no permitieron que nuestra canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez, pudiera viajar a ese país a reunirse con nuestros familiares. Los familiares de los exmilitares colombianos anunciaron que le pedirán ahora al nuevo gobierno del presidente Petro que busque una pronta solución jurídica al caso. Arrancó en Corferias Odontotec, la feria odontológica más importante a nivel nacional, donde esta industria muestra los nuevos avances en productos y servicios en tecnología dental y que ubican a Colombia entre los 10 primeros países en la nueva era de ortodoncia digital. Él es el doctor Sergio Tinoco, uno de los más grandes innovadores y pionero mundial desde Colombia en temas de ortodoncia, bruxismo, apnea de sueño y diagnóstico digital. Desde Colombia, con nuestros ingenieros, hemos desarrollado software de simulación de tratamientos y diseños de tratamientos tal cual como Smile 5D. Colombia es el país líder en la región en innovación odontológica. Nosotros ahora mismo estamos exportando servicios de diseño para los laboratorios más grandes europeos como son Corus, son más de 37 laboratorios. Estas nuevas tecnologías impulsadas por el Dr. Tinoco como el T-Bruce, el T-Quiet, Align y Smile 5D fueron recientemente lanzadas en Estados Unidos y Europa. Placas que manejan los problemas oclusales como el bruxismo que está tan de moda, como el bruxismo que está generando tantos problemas por la pandemia y el desgaste dental, son placas que mueven los dientes y evitan que los dientes se desgasten y evitan que los dientes se dañen. Además, también están presentes otras innovaciones como los alineadores invisibles. Le garantiza que va a poder sonreír con tranquilidad, va a estar mucho más cómodo, es un tratamiento removible, lo que favorece la higiene oral. Todos estos productos se pueden apreciar en la feria Odontotec, que se desarrolla en Corferias y que hacen a Colombia pionero en la nueva era de la ortodoncia digital. La Fiscalía está tras la pista del patrimonio del detenido empresario Carlos Matos. Se expone a un aumento de su condena. La Fiscalía comenzó a rastrear el patrimonio de Carlos Matos, condenado por el pago de sobornos a funcionarios judiciales para que favorecieran a la empresa Hyundai Colombia en una tutela. La actuación de la Fiscalía se da con el objetivo de determinar el incremento patrimonial injustificado que habría obtenido el empresario producto de actividades ilícitas. La Fiscalía le pidió a la DIAN liquidaciones, copias de las declaraciones de renta del 2016, IVA y retención en la fuente para el mismo periodo, así como información sobre la liquidación de la casa automotriz Hyundai Colombia. El próximo 22 de julio se llevará a cabo una audiencia en la que se dará a conocer el monto de dicho incremento patrimonial y se repetirá la aceptación de cargos. Si Matos reintegra este dinero, se dejará en firme la condena de 9 años y 5 meses de prisión. De no hacerlo, se expone a un aumento de la condena, pues se eliminarían las rebajas concedidas por la aceptación de cargos. La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que rechazó una tutela presentada por el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre en el proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe. El senador Cepeda y el exfiscal Montealegre pretendían con esta tutela que se le ordenara a la Fiscalía que acusara al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Los predios cercanos a las obras de construcción del metro para Bogotá están siendo blanco de la delincuencia. Al menos 90 de ellos han sido saqueados en la última semana. Saqueo tras saqueo.
Ese es el panorama que vuelve y se presenta en puntos donde se están demoliendo viviendas para la construcción del metro y de las nuevas estaciones de Transmilenio. Pueden haber más o menos 90 predios, en su gran mayoría comerciales, en esa primera fila de casas que es sobre la 68. Ollas de microtráfico, en esto se han convertido estas viviendas que son adquiridas por el IDU. Falta de seguridad aquí en la avenida 68 con avenida 1 de Mayo. Se vuelve en un espacio atractivo para los delincuentes que entran a hacer vandalismo, a desocupar el predio y lógicamente a generar una sensación de inseguridad porque incluso se pueden entrar a casas vecinas. Los residentes se ven obligados a hacer turnos de guardia para evitar ser víctimas de los ladrones. En Quindío fue rescatado un tigrillo que presentaba síntomas de desnutrición y heridas causadas con armas usadas por cazadores ilegales. Herido y con signos graves de desnutrición fue rescatado este tigrillo en zona rural de Quimbaya. 2 heridas con proyectil despertaron la preocupación de la autoridad ambiental sobre la causa de su condición física. Muy mal estado porque adicionalmente tenía unos perdigones de escopeta que lo hacían de que tuviera limitantes de movilidad. La Corporación Autónoma Regional del Quindío indicó que campesinos del sector pudieron causar las heridas como medida de protección a su actividad agropecuaria. Sin embargo, la comunidad que reportó su avistamiento no descarta la práctica de caza ilegal. El año 2021 se viene hablando de cacería ilegal, pero en otros sectores del departamento, como es en el sector de Calle Larga, en el municipio de Calarcá, en el sector de Barragán, pero por este sector pues no es tan común. El animal está siendo tratado por profesionales en fauna silvestre de la CRQ para dejarlo posteriormente en libertad. La NASA reveló nuevas imágenes tomadas por el telescopio James Webb que captan el universo como nunca antes. El Fondo Monetario Internacional rebajó su previsión de crecimiento para Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La NASA reveló en vivo las primeras imágenes en color y de alta resolución del telescopio espacial James Webb que muestran al universo como nunca antes se había visto. Entre las imágenes se encuentran una estrella que muere, la segunda imagen del telescopio James Webb de la NASA, el quinteto de Stephan, que ofrece una mirada de cómo interactúan las galaxias, y la nebulosa de Carina, que muestra dónde nacen las estrellas. El FMI publicó las conclusiones de su primer informe sobre Estados Unidos y rebajó en 6 décimas hasta el 2,3% su previsión de crecimiento para la economía de esta nación, que durante 2022 sentirá el efecto del encarecimiento de los precios al debilitar el consumo y la inversión. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por partidarios de Donald Trump examinó las conexiones entre aliados de Trump y grupos extremistas de ultraderecha. El astrónomo Germán Puerta se refirió a la importancia para la investigación que tienen las nuevas fotos del universo reveladas en las últimas horas por la NASA, que corresponden a imágenes a más de 13.000 millones de años luz. Las nuevas 4 fotos reveladas por la NASA hoy comprueban la capacidad del telescopio espacial James Webb de revelar detalles extraordinarios del universo. Nebulosa Carina. Esto realmente es una cuna de estrellas. Quinteto de Stephan. Esta galaxia a la izquierda está apenas a unos 40 millones de años luz, mientras que las otras están a 290 millones de años luz. Nebulosa Anular del Sur. Este es el remanente de una explosión de una estrella al final de su vida. Exoplaneta WASP 96b. El análisis que nos da el telescopio es que hay señales del agua. Las imágenes que hemos conocido del James Webb podrían mostrarnos que hay vida. Nunca podremos estar seguros si hay vida en un exoplaneta hasta no llegar allí, y eso va a pasar dentro de muchos miles de años. Hay posibilidades de agua líquida en la superficie, planetas que están orbitando en la zona de habitabilidad de la estrella, lo que podría dar indicaciones de vida. El Ministerio de Comercio anunció una reducción a 0 de los aranceles para la importación de trigo, maní y algunos fertilizantes. Con el fin de minimizar los efectos del alza en el precio del dólar sobre las importaciones del país, el gobierno expidió un paquete de decretos que reduce a 0 arancel el ingreso de productos agrícolas a territorio nacional. El trigo, maní sin cáscara, además de fertilizantes y plaguicidas para la producción de bienes agrícolas, se beneficiarán con la medida.
Para gremios de este sector, la determinación realmente tiene un impacto mínimo, ya que aplica a terceros países con los que Colombia no tiene TLC. Es una medida contraproducente para la producción local. Lo que se debe en estos casos es estimular la producción en vez de estar entregando los aranceles a cambio de nada, sobre todo a terceros países donde no tenemos tratados. La agremiación anunció un encuentro con el nuevo gobierno donde se solicitará un programa nacional para sustitución de bienes importados. Delegados de la FAO en Colombia, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, solicitaron medidas para garantizar la seguridad alimentaria de las familias de menores recursos. El organismo internacional sugiere la entrega de subsidios para estas familias, de manera que se pueda mitigar el alto costo de algunos artículos de primera necesidad. Las exportaciones del sector agropecuario crecieron en mayo 33%. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, las ventas externas del agro sumaron 5.055 millones de dólares. Se ha logrado el ingreso de productos no tradicionales como aceite, lima Tahití y gulupa a nuevos mercados. La Aerocivil reportó un crecimiento en la movilización de pasajeros durante el primer semestre del año. De acuerdo con la entidad, se transportaron, gracias a la reactivación, más de 22,6 millones de usuarios, un alza de 101,8%, y solo en el mercado interno se movilizaron 15,8 millones de pasajeros. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,24% a 1.347 puntos. La acción de BHI fue la que más subió, con una valorización de 4,02% a 313 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,80% a 7.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 46.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,26% a 2.296 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.627 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.400 pesos y la venden en 4.500 pesos. Un euro cuesta 4.643 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 9 centavos. El azúcar se transó en 18,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $95 con 64 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $99 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.296 pesos.